Lista Alberto Borea, muchísimas gracias al doctor Borea por estar con nosotros como siempre. ¿Cuál es su impresión cuando escucha al abogado de Silva decir, si la policía quisiera agarrar a mi cliente, lo agarraría, pero el señor Castillo lo impide? Y por otro lado, si entrego el celular, se cae todo. Bueno, él tiene que tener información que ha recabado de su cliente, porque evidentemente todo abogado le pregunta a su cliente cuál es su posición, cuál es su verdad, qué es lo que está dispuesto a decir, porque uno a veces le corresponde o le toca defender a gente con grados de culpabilidad, y lo que trata de hacer es que la pena que le corresponde en razón de la culpa que tiene sea la que le asignen y no una mayor. En consecuencia, me da la impresión que lo que está haciendo el abogado Yalán es eso, o sea, diciendo sí, hay un grado de culpa y una cantidad de situaciones en las cuales no es mi cliente propiamente dicho, digamos, el que ha hecho toda esta planificación. Él ha sido seguramente un instrumento, eventualmente Peón de alguien que ha movido las fichas. Claro, digamos, ha habido, digamos, el rey, y él es un alfil, o él es una ¿Cree torre. que eso es lo que se deja entrever de la entrevista que le hemos hecho? Él lo que está diciendo es, si Hola. está diciendo se cae todo, Sí. si mi cliente entrega el teléfono, quiere decir que en ese teléfono, para él, hay información que eventualmente terminaría con el gobierno del ciudadano Castillo, y que daría a conocer al país cosas que naturalmente ya no le podrían caber, digamos, no podría caberle dudas a nadie de que la incapacidad moral de esta persona, que para mí está clara hace varios meses, desde que no entrega la lista de Zarratea, para empezar, ¿no es verdad? O desde que se copia completamente una tesis, o de que influye en los ascensos de la Fuerza Armada, todo lo que ya sabemos, ¿no es verdad? Se quedaría absolutamente evidenciada, ¿no? La fiscal de la Nación hoy ha asumido, la nueva fiscal de la Nación, y ha dicho que continuará en la misma línea de Pablo Sánchez. Y en el mensaje y en su alocución ella ha sido muy firme y habló también de la prensa. Se ha dirigido a la prensa, ha hablado de la investigación, ya ha anunciado la creación de un equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. ¿Usted cree que es una iniciativa a propósito de la situación del presidente actual? Mira, yo en primer lugar quiero decirte que tengo mucha expectativa positiva respecto a lo que puede hacer la fiscal Benavides. Es una persona de una nueva generación que entra al proceso de decisiones en el Ministerio Público. Es una fiscal preparada, es una fiscal que ha sido estudiosa, que además ha tenido un largo recorrido en el Ministerio Público, o sea que yo tengo las mejores expectativas de que lo haga bien, de que nombre una comisión o un equipo especial, como el que hay para el caso Lavallato, por ejemplo. Sí, mira, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los fiscales especiales, digamos, establecidos por casos, ¿no es verdad? Porque lo que hay que tratar eventualmente tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público es que los funcionarios que corresponden sean los que están dentro de lo que vienen a ser los turnos de la ley, ¿no es verdad? Para que en el caso del Poder Judicial tú no puedas escoger a tu juez, sino eventualmente el juez que corresponde de acuerdo al momento en que se producen los hechos. En el caso del presidente Castillo le corresponde al fiscal de la Nación, es decir, a ella manejar directamente la investigación. Pero escuchemos lo que dijo el día de hoy la nueva flamante fiscal de la Nación, que sustituye a Pablo Sánchez. Anuncio la creación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que tendrá como finalidad ordenar la conducción de las investigaciones penales, erradicar los problemas de conflicto de competencia en los subsistemas especializados fiscales, aplicar el principio de unidad de la investigación para casos complejos y dar eficiencia, eficacia y celeridad en los resultados. Correcto. ¿Esto significa que ella abandonaría el caso o que ella recurriría a un equipo? Porque es un caso que amerita celeridad. No lo puede abandonar el caso, porque eso es una determinación del texto constitucional y de la propia ley orgánica. Constitucionalmente ella es la responsable de esa investigación. Quien va
a seguir la acusación contra o la investigación contra el ciudadano Castillo es la fiscal. Ahora, lo que ella está buscando es un equipo de personas que se especialicen en el tema de la anticorrupción desde el poder, que tiene naturalmente rasgos muy especiales. Los funcionarios que tienen poder son muy difíciles de encontrar, vamos a decir. André Oriú, que era uno de los grandes pensadores franceses de derecho constitucional, decía que la más grave digamos, dificultad que encontraba el derecho constitucional es que tenía que encorsetar a los poderosos, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las figuras a las cuales se refiere el derecho constitucional siempre son a los que tiene poder. Entonces, tú tienes a Castillo, por ejemplo, que cuando tiene alguna dificultad, ¿qué es lo que hace? Saca al de la Fuerza Armada, saca al de la policía, saca al sobrino, saca al secretario general, porque tiene el poder para hacerlo. Entonces, es evidente que tiene una cantidad de recursos que cualquier ciudadano, Juan Pedro o José, no los tiene. Entonces, ella lo que está tratando de buscar es, me da la impresión, cuadros especializados o que están más interesados en esta tarea y que pueden haber desarrollado a lo largo de sus estudios o de su experiencia un tratamiento propio de estos casos de, por ejemplo, cómo se ocultan las conversaciones, cómo se ocultan las cuentas, Entiendo. Todas esas cosas. Algo interesante que también dijo en este primer discurso la fiscal fue con relación a la prensa, y me parece que fue una respuesta a la propuesta del ministro Chero, al proyecto que se ha presentado Sí. para penalizar la Sí. filtración de Sí. información que debería ser, en la idea del ministro y del gobierno, información reservada y Sí. tampoco difundida. Escuchemos lo que dijo la fiscal. ¿Cómo no? Y hablamos de ello con el doctor Borea. Nosotros nos sometemos al escrutinio de la prensa y no ocultamos nada a ella. El secretismo es uno de los peores males que pueden agobiar a una sociedad, como todo aquel que cree que en la democracia somos fervientes defensores de la libertad de expresión e información. Por ello, respetando el mandato legal de la reserva de las investigaciones, se informará periódicamente a través de las presidencias de la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales del Perú y de los fiscales coordinadores, en coordinación con la Gerencia de Imagen Institucional, acerca de los avances y resultados de las investigaciones. ¿Es una respuesta directa a la propuesta del Ejecutivo? Sí, tiene varios, tiene de lo que acabo de escuchar y, bueno, pensando prácticamente en reacción, ¿no es verdad? Tiene varias líneas este tema. En primer lugar, efectivamente, ella ha dicho no es que no va a mantener en secreto el rumbo de las investigaciones, pero ha dicho algo que es importante y que es importante también para el Perú, y es que no se puede mantener el secretismo de la investigación, pero sí se tiene que proteger el tema de la reserva del proceso, porque si no, lo que sucede es que muchas veces ingresan las opiniones de personas que no conocen el expediente y que desde el momento en que ellos creen que algo ha pasado, o condenan o absuelven a una persona determinada, ¿no? Y muchas veces esa condena o esa absolución tiene una motivación distinta a de aquello a lo que aparece en el expediente. Por eso ella ha dicho, si tú recuerdas en este momento, que lo que va a hacer es que las respuestas a la prensa o la información a la prensa la va a dar el presidente de una sala o el presidente Correcto. de alguna institución, lo cual me parece bien, porque lo que también hay que impedir, y eso también es importante, es que los fiscales entienden, y muchos fiscales entienden, que el caso, digamos, tiene que ser conocido urbi et orbi y que ellos son los encargados de mantener la posición, digamos, frente al público. Y eso sí hay que tomarlo con cuidado. Tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público tiene que darse aquello que en Estados Unidos se conoce como el self-restraint, o sea, la autorrestricción de parte de los funcionarios con relación a sus capacidades, para que el exceso, digamos, de entusiasmo que puedan tener muchos de ellos, y quiero referirme solo al entusiasmo y no a algún interés subalterno que puedan tener, lleve a que se distorsione la investigación, ¿no? Entonces, fiscales o se cuestione que quieren, la objetividad del trabajo o del fiscales fiscal. que quieren hacerse
notorios, hacerse notar públicamente en vez de ser eficaces, ¿no? Y ahí, digamos, distorsionan la tarea del fiscal. Fíjate tú, el fiscal es un personaje que defiende a la sociedad, no defiende al Estado. El que defiende al Estado es el procurador. El fiscal defiende a la sociedad y a la sociedad no le interesa, y además está establecido en la Constitución e incluso repetido en el texto de 1993, dice que el fiscal defiende a la sociedad. Muy bien, a la sociedad no le interesa que una persona que no ha cometido un delito, por rumores, por acusaciones falsas o por lo que fuere, sea procesada o sea condenada. Yo recuerdo una anécdota, yo fui discípulo de Luis del Valle Randis, que fue decano del Colegio de Abogados, uno de los grandes decanos del Colegio de Abogados, un gran procesalista penal, y fue mi primer maestro de prácticas. Y Lucho del Valle Randis, un día lo acompaño llevándole la maleta, tenía 17 años, él era fiscal suplente. Y entonces termina la actuación y yo regresaba con él. Y le digo, doctor, pero usted no ha acusado. Y entonces se paró en medio de Paseo de la República, íbamos al edificio anglo-peruano donde tenía su estudio, y me dijo, ¿y a ti quién te ha dicho que el fiscal tiene que acusar? El fiscal tiene que buscar la verdad, el fiscal no tiene que acusar. Aquí se llega a la conclusión. Y eso es lo que ha querido decir la fiscal. Y lo que ha querido decir es, hay que buscar la verdad. Y la verdad puede terminar en la absolución de la persona que está siendo cuestionada. No tiene necesariamente que acusar. Pero la verdad es el norte que debe guiar a la fiscalía. La sociedad, el deber de ellos es seguir el interés de la sociedad. De acuerdo, y el doctor. interés de la sociedad no es que los inocentes estén en la cárcel, ni que los inocentes sean procesados por figuras que no tienen tipificación de delito. Muy bien, doctor Borea, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, como siempre, corto en televisión, pero es un gusto poder hablar con usted. Vamos.